Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Hay decisiones en la vida que tendrán gran grado de dificultad. Quizás tú ya hayas enfrentado algunas de ellas. Esos momentos donde tú necesitas decidir qué hacer. Cuando hay cierta confusión en una familia, cuando hay cierta duda, pero tú estás seguro que conforme a tu conciencia y tu conocimiento y lo que Dios te dio a saber, estás dando el paso correcto, aunque todo parezca que es equivocado. Este es el caso que vamos hoy a estudiar. En diferentes partes, esta será la primera parte del capítulo 27 del libro de Génesis. Así es que, bienvenido a Vida en la Verdad. Y hoy empezamos capítulo 27 del libro de Génesis. Y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Recordando un poco del video anterior del capítulo 26 en su última parte, específicamente los dos últimos versículos donde se nos indica que de aquellos dos hijos que tenían Isaac y Rebeca, Esaú el mayor y Jacob el menor, Esaú había tomado decisiones cuando él tenía 40 años y había decidido tomar mujeres eteas, algo que para la comunidad de fe no era correcto por cuanto las eteas eran personas que no practicaban aquellos principios que eran agradables a Dios y que por años sabían que Dios quería que ellos se movieran en diferente dirección. Porque al final de cuentas, aquellas personas de aquella área iban a venir a ser, como dijo Dios en la promesa a Abraham, juzgados por mismo Dios, si no cambiaban, por supuesto, pero no iban a cambiar. Así es que Dios había dicho que de esos dos hijos, en su conocimiento del futuro, en su atributo de presciencia, conocer el futuro antes de que sucedan las cosas. No con esto, voy a repetirlo siempre, significa que Dios provoca las cosas malas o que Él trae lo malo. De ninguna manera. Hay cierto raciocinio, decisiones del ser humano donde uno, usando su razonamiento, su voluntad, debe de decidir seguir las cosas de Dios o, por lo contrario, seguir fuera del camino de Dios y sufrir, por supuesto, las consecuencias. Así es que Jacob se presenta como el menor y como una persona íntegra. Y Esaú se nos marca que Dios dijo que el mayor serviría al menor. Y aquí nos da la primera parte de su vida, la decisión que él tomó nos da a entender y a saber que sus decisiones realmente eran confusas y fuera de lo que se proponían en los principios de Dios que practicaba la comunidad de fe y donde era el líder Isaac. Y por supuesto estaba también su madre Rebeca. Así es que tomando en consideración esto, que es una información que es necesario retomar. ¿Por qué? Porque si Esaú llegó hasta hacer aquello, entiéndase que ya había tomado más decisiones erradas. ¿Por qué? Porque la decisión de tomar esposas ciertamente no es la primera decisión que hace un hombre. Él ya había tomado otras decisiones. La Biblia no las nombra,
pero las decisiones que él tomaba lo habían llevado hasta tomar decisiones de tomar esposas sobre las ateas, y no nada más eso, se convirtió en un bígamo. ¿Por qué? Porque tenía 2 esposas. Así es que el versículo 1 del capítulo 27 del libro de Génesis dice de la siguiente manera: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Realmente, Esaú se presenta como un hijo obediente delante de Isaac su padre, pero aquí hay una distinción que necesitamos hacer sobre las características de Isaac. Dice que él ya era viejo. A los 40 años de edad de Esaú, Isaac tenía 100 años, porque Esaú y Jacob nacieron cuando Isaac tenía 60. Así es que a los 100 años él estaba debatiendo algo en su mente. La narración de la historia nos va a dar a saber que de alguna manera Rebeca e Isaac, y quizás también los hijos, sabían sobre esa revelación que Dios le había hecho a Rebeca, de que Jacob iba a tomar el liderazgo espiritual siendo el gemelo menor. Y todo parece indicar, por lo que enseña la historia de ellos, lo que revela este capítulo, es que Isaac debatía y en su mente había dudas sobre esa información que tenía. Y él, al faltarle entendimiento, pues la palabra donde dice que sus ojos se habían oscurecido y que no veía, también implica a que había algo en él que no lograba entender los motivos y el porqué y los motivos o el propósito de Dios al haber escogido a Jacob. Entiéndase eso. Y a través de esta confusión en la mente de Isaac, porque se entiende, repito, en la historia que Rebeca ya se lo había dicho, pues acontece esto de que Isaac le llama a su hijo Esaú para hacer algo que era primordial sobre la bendición al hijo mayor. Así es que Esaú se presentó delante de Isaac y le dice: heme aquí, aquí estoy papá, aquí estoy padre. Y el versículo 2 dice: y él dijo: he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Aquí también presenta que en él había una duda. ¿Por qué? Porque su muerte no estaba ni cercana, porque iba a durar años todavía, por lo menos 20 años. Pero él estaba viviendo un momento de situación en su mente. Sí es cierto que la vista ya le faltaba, y eso unido a aquella información que él tenía en su mente y dudaba sobre los hijos, y él amaba a Esaú y Esaú era el mayor, y su humanidad, su paternidad, sabía que Esaú era el mayor y él no hallaba qué hacer. Recuerden, conoce la profecía, conoce lo que Dios dijo, y Esaú en su humanidad, en su vejez de 100 años, un poco diferente que cuando Abraham tenía 100 años, floreció la vida. Aquí a los 100 años Isaac necesita tomar una decisión que a través de la historia, repito, cuando terminamos el capítulo 27, vamos a mirar cómo él le floreció el conocimiento y el entendimiento en Isaac. Pero aquí Isaac le iba a pedir algo
muy importante a Esaú. ¿Qué le pidió? Le dijo, versículo 3, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco. Recuerden que Esaú era cazador. Y sal al campo y tráeme caza. Tráeme un animal, hijo, para que... tú ves al campo y tráeme un animal. ¿Para qué? Versículo 4. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo. Recuerden que una de las características que amaba Isaac de Esaú era de que él era buen cazador y hacía buenos guisos y le agradaban al paladar, al gusto de Isaac. Y le está indicando que vaya a cazar y que lo traiga. ¿Para qué? Para que haga un guisado y que se lo traiga a comer. Y dice, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Tomen esta palabra de que habla demasiadas veces de que no sé cuándo voy a morir, estoy viejo, antes que muera te quiero bendecir, pero realmente son dudas. ¿Por qué? Porque Dios le iba a dar más larga vida de lo que él está pensando en su mente. Y hay algo que debate, lo voy a repetir, en su mente debate una información que hay en la familia. Y aquí es donde entra la persona que recibió la revelación. ¿Quién recibió la revelación? Rebeca, la mamá. ¿A quién se le indicó que dentro de su vientre había dos seres que realmente eran dos naciones que iban a ser divididas desde su vientre y que el mayor serviría al menor? Dicho de otra forma, Esaú serviría a Jacob. Pues Rebeca había recibido esa revelación, esa profecía. ¿Y qué ocurre? Pues Esaú, ahora, siendo obediente a su padre, pues iba a proceder como su padre le estaba diciendo. Pero había ocurrido anteriormente algo. Él le había vendido su primogenitura por un plato de lentejas a Jacob. Y lo había hecho bajo juramento. Y cuando Isaac le dice a Esaú que vaya porque lo quiere bendecir, Esaú no le dice esa información a Isaac. No le pronuncia que había dado o cedido o vendido el derecho de su primogenitura a Jacob. Así es que él va a tomar sus aljabas y se va a ir a buscar casa. Mas sin embargo, como les digo, aquí entra la persona que recibió la revelación de la profecía de Dios y iba a tener la necesidad de tomar una decisión. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo. La palabra oyendo significa escuchar con mucha inteligencia. Cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. ¿Quién estaba oyendo? Rebeca. ¿Será esto casualidad? ¿Será que Rebeca haya sido entrometida? Bueno, mis amados hermanos, es la única vez que dice la Biblia que escuchó. Y no dice que estaba atrás de la puerta como lo dice de Sara. Lo único que dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. ¿Qué hizo Esaú? Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Y es aquí donde Rebeca toma acción. ¿Por qué? Porque de alguna manera se entiende en la historia, cuando ya terminemos el capítulo, de que la duda que tenía Isaac en su mente con relación a la información que le había dado Rebeca y que Dios se la había revelado a Rebeca y entonces Rebeca se la había dicho a Isaac, pues Isaac con cierta duda iba a actuar para bendecir a Esaú. Rebeca, que era la poseedora de la revelación directamente de Dios,
iba a tener la necesidad, repito, de decidir qué hacer. Es un momento difícil, es un momento de duda, de confusión, pero es un momento que se requiere una decisión. Esta decisión que va a tomar Rebeca ahí ha traído muchas enseñanzas diferentes a través de la Biblia. Muchos teólogos y maestros hemos, de alguna manera errada, puesto a Rebeca como una mujer que engañó a Isaac. Mas, sin embargo, recuerden lo que hemos estudiado en otros videos, en otros capítulos, con relación a las historias y testimonios sobre Abraham y sobre otras situaciones de Isaac y otras situaciones de Lot y de los reyes, del rey de Faraón y el rey Abimelech, como Dios hizo. Estoy hablando de qué papel, qué posición, qué disposición, qué condición, qué decisión toma Dios con relación a aquello. De hecho, aquí ya sabemos que desde el principio proféticamente y conociendo el futuro, Dios dijo, el mayor servirá al menor. Después miramos que Esaú vende su primogenitura a Jacob. Y después miramos que él, en una forma, digamos, desobediente, va y se casa con dos mujeres ateas, rompiendo principios que ellos practicaban. ¿Qué habría de ser Rebeca, siendo la poseedora de tal revelación, cuando miró la confusión que había en su esposo Isaac? Pues ella actuó. Algunos la hemos criticado, otros pocos la han aplaudido, pero la Biblia nos enseña que Dios iba a dar el resultado que Él dijo. Por lo tanto, lo que motivó a esta mujer es que se cumpliese lo que Dios le había revelado. Y observen lo que ocurrió. Versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, versículo 7, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. O sea, Rebeca le está informando a Jacob lo que le había dicho Isaac a Esaú. Aquí nosotros podemos entender que era un acto, una conversación conocida por los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque Jacob entiende perfectamente de lo que está hablando su mamá. Él es una persona justa, completa, sin mancha, perfecta, dice la Biblia. Miremos cuál es la disposición de él también, porque es importante. Necesitamos mirar que la Biblia nos diga, nos informe qué es lo que ocurre en las palabras de ellos. Y recuerden, cuál es el resultado de lo que hace cada uno de los que están involucrados en la historia y qué es lo que hace Dios. Eso es sumamente importante, porque Dios, al final de cuentas, siempre va a tener la razón. Así es que después de informarle, el versículo 8 indica: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Observen que cuando se utiliza la palabra obedece, escúchame con atención, con inteligente, y haz lo que te mando, o obedéceme en lo que te mando. No hay mucha opción tampoco. Aquí estamos escuchando a Jacob, estamos hablando de Jacob, poniendo atención y escuchando a su madre que le pide obediencia.
Versículo 9. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Así es que aquí la indicación es muy precisa. Vamos a preparar el guisado que a tu padre le gusta y tú se lo vas a llevar para que te bendiga antes de que muera, ya que él está pensando que se va a morir pronto, pero no va a ser así. Pero bueno, si va a tomar una decisión un poquito apresurada, porque su sentir y su mente le están haciendo sentir cosas, humanamente hablando, pues Rebeca toma acción y dice: necesito que me obedezcas. Vamos a hacer un guisado y se lo llevas tú. ¿Está tratando de hacer algo malo para la familia Rebeca? ¿O está tratando de proteger la revelación y que se lleve a cabo? ¿Podríamos decir que acaso Dios no podía arreglar las cosas? Pero las decisiones humanas son decisiones. Las tomas tú, las tomo yo. Isaac había tomado su decisión con relación a eso y había dicho: no, yo voy a bendecir a Esaú. Por circunstancias de su mente. Y Rebeca, que había recibido directamente la revelación, estaba decidida a proteger y a llevar a cabo de alguna manera que su hijo Jacob fuera el bendecido, que era lo que había indicado Dios desde el vientre de ella. Así es que, ¿qué dijo Jacob? Versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. O sea, madre, esto es difícil. Esto yo no lo quiero hacer. Versículo 12, quizá. Esa palabra quizá había duda en Jacob. Yo no quiero hacer eso. No estoy dispuesto a hacer eso. Pero su madre le estaba diciendo que le obedeciera. ¿Por qué? Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Madre, yo no quiero recibir maldición. A través de esto van a decir que yo soy un burlador. Y yo no quiero que se me maldiga por eso. No pretendo yo agarrar las cosas de esa manera. Mas, sin embargo, su madre, que estaba segura de lo que estaba haciendo, ¿qué le dice? Versículo 13, y su madre le respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Jacob, no te preocupes por la maldición que tú puedas hacer sobre ti, porque tú consideras que si te descubren se te va a maldecir. Que esa maldición caiga sobre mí. Yo soy la que estoy tomando las decisiones. ¿En base a qué? En base a la revelación que Dios le había dado. Sé que si lo miramos como una familia común, parece una madre estar en contra de la decisión del marido. Pero aquí no es así. Aquí realmente Rebeca quiere que se cumpla lo que Dios dijo desde el vientre de él, y también su deseo es de que su hijo sea bendecido como dijo Dios, y su deseo también es que su esposo haga lo que Dios dijo. Así es que, de cualquier ángulo que lo miramos, se está buscando lo que Dios proféticamente, con conocimiento del futuro, había dicho, por cuanto ya se había mostrado que Esaú estaba tomando decisiones equivocadas. Así es que no le quedó otra alternativa a Jacob
más que obedecer a su madre. Versículo 14. Entonces él, hablando de Jacob, fue y los tomó. ¿Qué tomó? Los cabritos. Y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Este va a ser nuestro último versículo para esta primera parte de esta historia. ¿Y qué es lo que vamos a rescatar de esto? En nuestros tres mensajes. El primero, el mensaje exegético, lo que nos enseña la Biblia. No podemos mirar qué realmente dice la Biblia nada más en esta porción, en estos versículos que acabamos de leer. Tenemos que recordar lo que Dios dijo cuando estos niños estaban en el vientre de su madre. Lo que Dios dijo a Rebeca. Y lo que Dios dijo es que el mayor serviría al menor. No podemos olvidar de que Esaú menospreció la primogenitura. Es un hecho que en la Biblia se pronuncia con detalle, porque la vendió a su hermano Jacob. No podemos olvidar de que él actuó en sus decisiones cerradamente y llegó a tomar a 2 mujeres, convirtiéndose en un bígamo, y mujeres eteas que eran de la descendencia de Cam y de las cuales no practicaban los principios de la comunidad de fe, que es la comunidad donde estaba como líder Isaac y su esposa Rebeca, y que tampoco le dijo a su padre que él había de alguna manera vendido por un plato de lentejas a su hermano Jacob su primogenitura. También nos dice la Biblia que Isaac estaba pasando por un momento de duda y confusión, y él habla de muerte cuando todavía le faltan años de vida, quizás desesperado por su ceguera. Le faltaba como visión espiritual en su mente para entender la información de la revelación que su esposa le había dado. Entonces su esposa, al escuchar esto, en una decisión de ella, algunos creen que guiado por el Espíritu de Dios, guiada, obró protegiendo para que todos actuaran correctamente y se cumpliera específicamente lo que Dios había revelado proféticamente cuando estaba embarazada. Así es que el deseo de Rebeca era que se cumpliera la profecía, que Jacob fuera bendecido y que su esposo Isaac hiciera lo correcto. Y está tan determinada y segura que dice: obedece Jacob y que caiga la maldición sobre mí. ¿Por qué? Porque no iba a haber tal maldición. Entiéndase eso. ¿Qué aprendemos de aquí, hermenéuticamente hablando, a los principios que deben de interpretarse para la vida actual? Mis amados hermanos, que las decisiones equivocadas de una persona realmente marcan quién es. Y tenemos que recordar que Jacob era diferente que Esaú, pero que Esaú había tomado decisiones muy erradas y que hasta este momento Jacob no se nombra que haya tomado decisiones equivocadas. Las va a tomar en el futuro, las va a sufrir, pero hasta aquí aún no. Así es que lo que aprendemos es que nuestras decisiones importan. Cuando nosotros decidimos ir por el camino equivocado, importan y mucho. Recuerden, porque una de las señales que somos seguidores de Dios son que nuestras decisiones deben de estar y debemos de proponer que sean bajo los principios de Dios. ¿Qué es lo que no debemos de creer? ¿Qué es lo que debemos de rechazar de aquellos mensajes que se dan con relación a esta porción? No, pues, de que esta mujer es una mujer matriarcal que engañó a su esposo
y que forzó a su hijo Jacob y que Jacob tomó la bendición de Isaac a través de engaños. Recuerden, vamos a mirar toda la historia y miraremos cuáles son los resultados de todo esto y vamos a ver si se cumple lo que Dios dijo con conocimiento del futuro o si fue un error de Rebeca. Si he dicho algunas veces Sara, perdóneme, estamos hablando de Rebeca. Así es que no escuchemos a quienes con mucha facilidad se critican actos que realmente son más importantes y profundos y no tan difíciles. Lo único que tenemos que mirar es cómo hace cada persona, cuál es lo que pretende cada persona y sobre todas las cosas, qué es el resultado que Dios lleva y que Dios da, lo que Dios dice y por qué lo dice. Que la misma Biblia nos lo dice cuando la leemos y la estudiamos detenidamente. Para continuar este tema, te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y recuerda, invita a otros porque la verdad es vida y hay vida en la verdad. Hasta el próximo video. Bendiciones para tu familia.